Aquí me encuentro con una duda de Iscueten, que dice: Hola, soy de Chile, siempre los leo, ahora me animé a escribirles. Con respecto a la dieta anabólica, quería preguntarle qué vienesas y si la mantequilla soprole sirve. Muchas gracias. Resulta que este tipo de pregunta me llamó la atención en el sentido de que en la dieta anabólica se permite el consumo libre de vienesas, mantequilla u otro tipo de alimentos grasosos en ese sentido. Según Atkins, de la dieta cetogénica, él señala que mientras se siga un régimen de estilo cetogénico, no es necesario consumir altas cantidades de grasas vegetales. Se puede consumir una cantidad alta en este caso, de grasas animales, como sería en el caso de la mantequilla y la vienesa, que traen eso. Pero resulta que la dieta anabólica, para que sea realmente una dieta basada en una dieta saludable, desde ese punto de vista, tiene que seguir ciertos principios de la dieta paleolítica, bajo mi punto de vista, ya que se tiene que cumplir la ley de Pareto en el sentido de que hay que consumir un 80% de alimentos no procesados versus un 20% de alimentos que son procesados en ese caso. 80% de alimentos no procesados en el sentido de que esos son los alimentos que se pueden obtener directamente del campo, sin ningún uno los cosecha y los consume. Pero si existe un proceso de cosecha, procesamiento y después consumo, esos son alimentos procesados. Y esos son los que hay que evitar o dejar en ese 20%, ya que es necesario consumir esos alimentos procesados. También me refiero a alimentos procesados en el sentido de que uno cosecha del campo, lo lleva a la casa y lo cocina. Es decir, no se lo come de forma directa o forma cruda. Eso es un alimento procesado. Por ejemplo, las vienesas, en este caso sería un alimento procesado, pero cuando uno lo cocina es un alimento aún más procesado en ese sentido. Pero es necesario ya que pueden traer ciertos problemas, puede generar ciertos problemas a la salud. Por ejemplo, en el caso del salmón, o en el caso del cerdo, si no se cocina el cerdo, las probabilidades de aumentar y de dónde venga ese cerdo, las probabilidades de generar algún problema de parásito va a ser mucho mayor. Por lo tanto, esa carne, generalmente las carnes no se comen crudas. Se tiene que pasar por ese proceso de procesamiento en casa, que es necesario en ese caso. Pero, en la, pero eso correspondería a ese 80% que estoy hablando cuando uno cocina. Pero siempre también dentro de lo que uno cocina versus lo que uno consume crudo, en ese 80% se tiene que cumplir otra ley de Pareto dentro de ese 80%. En el sentido de que consumir un 80% de alimentos crudos y un 20% de alimentos cocinados, en ese caso que serían las carnes. Y los alimentos crudos que serían las verduras, las frutas, sobre todo más una proporción mucho más alta de verduras que de fruta por el tema, en este caso estamos hablando de dieta anabólica, por el tema de las azúcares, ya que consumir una cantidad baja de gramos de carbohidrato, que es aproximadamente 30 gramos, que se consume, que se puede generar más con el consumo de frutas que con el, perdón, con el consumo de verduras que con el consumo de frutas. Pero yendo de nuevo a esta temática, las vienesas y la mantequilla son alimentos procesados, por lo tanto aumentan las probabilidades de que se puedan generar algún tipo de problema de salud, como me tocó ver en una persona
que no conozco directamente, pero sí que promueve mucho el tipo de dieta cetogénica. Y de hecho, gracias a ella, me interné más en el tema de la dieta paleolítica y el tema de la cetogénica. Esta persona se llama José Luis Camacho de mundodesconocido.es, en la cual él promueve el estilo de vida cetogénico para reducir el peso. Pero más que nada para reducir el peso, para quemar grasa en ese sentido. Y aparece en uno de los foros de Atkins, donde aparece su foto del antes y el después, que es absolutamente abrumadora en ese sentido y que me gusta mostrarla. Entonces, en el caso de esta persona, él consumía abundante cantidad de queso. El queso es un alimento procesado, y cuando él se refería a abundante, quería señalar de que no estaba considerando ese 20% de alimentos procesados, sino que estaba considerando un mayor eh, un mayor consumo de ese 20%, es decir, ya no era 20%, sino que quizá un 40%. Por lo tanto, ahí se genera un desequilibrio, no se cumple esa ley de Pareto en ese sentido, y aumenta las probabilidades de tener algún problema, que en este caso fue un problema coronario, que casi lo lleva, digámoslo así, a la muerte. Por lo tanto, dieta anabólica, seguir un estilo de filosofía paleolítico, cumplir la ley de Pareto para alimentos procesados y no procesados. Dentro de los alimentos no procesados, cumplir también una segunda ley de Pareto, en el sentido de que consumir alimentos crudos fundamentalmente, pero aquellos alimentos que puedan tener algún problema de parásitos, por ejemplo, cocinarlos en ese caso, para que se cumpla esa otra proporción, por decir así, esa segunda ley de Pareto para alimentos crudos versus cocinados, dentro de ese 80% de alimentos recomendados. Por lo tanto, las vienesas y la mantequilla estarían dentro de ese 20% de alimentos no recomendados. Se puede aumentar de 20 a 30 en función de la economía y del tipo de ejercicio que uno haga en ese sentido. Pero quería preguntarle qué vienesas idealmente consumir las vienesas que sean más caras en ese sentido, ya que eso a uno le asegura mayor calidad de carne, y la mantequilla está bien también en ese sentido. Por lo tanto, consumir estos tipos de alimentos, pero con esas ciertas recomendaciones. También hay que tener en consideración de que hay una cantidad de grasa que se debe consumir en cuanto a alimentos, en cuanto a grasa saturada, monoinsaturada y poliinsaturada. Generalmente, lo que se debe consumir en mayor proporción es grasa monoinsaturada. Después vendría la poliinsaturada y al último vendría la saturada. Pero en términos generales, hay que consumir un 40% de grasas monoinsaturadas, un 40% de un 40 o un 30% de grasa saturada, poliinsaturada, y el resto sería de grasa saturada. Hay que tener un cierto margen de grasa saturada, ya que en el paleolítico no se consumía mucho, no había mucha fuente de grasa saturada. Y la mejor forma de ver eso era porque los animales que se cazaban en ese tiempo tenían una cantidad de grasa menor en los, ¿cómo se llama? En las carnes.
debido al estilo de vida que llevan, que es absolutamente diferente a los animales de granja. Por eso que hay que consumir una cantidad de grasa menor en ese sentido. Pero en una dieta anabólica se puede consumir una alta cantidad de grasa saturada en comparación con una dieta normal o western o estándar. En el sentido de que se puede consumir casi el doble o más. Pero dentro de ese porcentaje de grasa que se pueda consumir en la dieta anabólica, hay que seguir esa proporción de máximo 30%. Si en la dieta anabólica es un 60% de grasa en base a las kilocalorías necesarias que se puedan consumir, dentro de ese 60%, si lo volvemos a replicar en un 100%, ahí se cumpliría eso, 40% de grasas monoinsaturadas, preferir alimentos que tengan una mayor proporción de grasas monoinsaturadas, un 30 a 40% de alimentos que tengan grasas poliinsaturadas y un 20 a un 30% de alimentos que tengan grasas saturadas en este caso, como sería la mantequilla, como serían las vienesas. Y sobre todo consumir una baja proporción que se condiciona también en función a esa ley de Pareto que le había señalado de alimentos procesados versus no procesados. Por lo tanto, entonces, si queremos consumir una buena dieta anabólica que no nos perjudique a la salud, hay que seguir los principios de la filosofía de dieta paleolítica también, mezclarlos, generar esa mezcla, ya que en la integración está la clave de estas cosas y sobre todo del tema de la alimentación. La lógica no solamente de estar en cetosis, que es el estado fisiológico normal del ser humano, sino que también cómo estamos en ese estado fisiológico, bajo qué alimentos. Porque con alimentos procesados no estamos adaptados a alimentos procesados, pero sí que estamos adaptados genéticamente y epigenéticamente a alimentos que son no procesados o que se pueden cosechar directamente en la naturaleza. Y eso, nos vemos en los siguientes videos. Hasta pronto.